La, hay gente que me pide participar en el vivo. Yo no sé si es porque es así, porque quieren participar en el vivo, o porque le erran ahí a algo en particular. Este, bien, ¿con qué texto, Karen? Bien, nosotros tenemos varios textos, por los cuales, digamos, al empezar, ¿sí? Vamos a hacer un raconto rápido de lo que sería la primera nosología freudiana, porque ustedes lo dan también allí en psicopatología, pero a nosotros nos interesa encontrar allí una lógica en la elaboración de los cuadros nosográficos freudianos, como para también allí encontrar una forma de pensar la cura, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tenemos que saber de qué se enferma para saber, en todo caso, cómo es posible una cura. Entonces, los textos que vamos a redondear son varios, ustedes tienen algunos acá, pero también los tienen allí en psicopatología, como un comienzo de la problemática de la histeria y fundamentalmente la distinción allí entre lo que serían las neurosis, las neuropsicosis de defensa y las neurosis actuales. Eso nos va a permitir también pensar el problema de la angustia, ¿sí? Entonces vamos a nombrar algunos como por ejemplo las neuropsicosis de defensa, las nuevas puntualizaciones a las neuropsicosis de defensa. Son dos textos que ustedes lo tienen que leer, ¿sí? Para la otra materia y también para esta, ¿sí? Entonces yo diría esos dos textos, los cuales vamos a hacer referencias, ¿sí? No lo vamos a trabajar así puntualmente, pero, o sea, no vamos a desarrollar todo el texto, ¿sí? Pero vamos a hacer referencias, tal vez varias referencias, tal vez alguna de esas hagamos ahora y entonces ustedes ya van a ir a leer los textos con esa idea, ¿sí? Estoy viendo si hay otras preguntas. Bien. Entonces, hola Josefina, ¿cómo estás? Ahí te veo. Bien. Sí, voy a repetir los dos textos. Son dos textos. En principio, uno reconoce que la primera nosología freudiana, uno la puede situar freudiana, uno la puede situar más o menos 1894, 1900, aproximadamente ahí, ¿sí? Esta es la primera. La segunda, acá también hay discusiones acerca de si es una primera, segunda, si no hay cuatro, si no hay más y demás, pero hay como una suerte de acuerdo, de cosa más o menos establecida y nos sirve para utilizar un esquema. Ustedes saben que el esquema simplifica, pero la cosa es mucho más
complicada que eso, ¿sí? Pero, a ver, Lacan lo dice así, recuerda que yo la vez pasada había utilizado el esquema lambda, ¿sí? Él dice, bueno, no es un modelo, es un esquema, sirve para fijar ideas. Entonces, nosotros utilizamos una suerte de división fundamentalmente para ir fijando algunas ideas y que no tengamos todo suelto allí en Freud y podamos encontrar diferencias en su elaboración teórica, ¿sí? Entonces, hay una suerte de más o menos acuerdo. Más o menos acuerdo en que hay tres grandes nosografías, ¿sí? Tres grandes ordenamientos que hace Freud en función de cómo se enferma la gente, ¿sí? Yo lo digo así también allí en el programa, como que hay ciertos conceptos más nodales que no están tan discutidos y después en la dispersión, digamos, en los bordes clínicos allí, hay conceptos que están más discutidos, ¿sí? Después hay discusiones que no tienen ningún sentido, digamos, son discusiones conocidas con el término de bizantinas, ¿sí? Que no conducen a nada, que en todo caso tienen que ver con el narcisismo de las pequeñas diferencias, ¿sí? Después hay otras discusiones que sí que tienen consecuencias, y las que tienen consecuencias no solamente en las personas que las profieren, sino en los otros. Entonces, efectivamente, esas son discusiones más ricas, digamos, ¿no? Franco Cornaro, nosotros, como es costumbre, nosotros todos los años armamos un programa y la bibliografía está acorde a ese programa, ¿sí? La bibliografía no ha variado sustancialmente, ¿sí? O sea que mucha de la bibliografía, si ustedes tienen los textos del año pasado, les puede servir. Pero hay algunos textos que antes eran obligatorios, ahora pasaron a ser complementarios y algunos textos que estaban dando vuelta, que nosotros los nombrábamos, pero nunca estaban así en la bibliografía, ahora están más blanqueados, ¿sí? En ese sentido, el seminario 4, por ejemplo, que teníamos una clase solamente, o dos clases del seminario 4, ahora vamos a tener más clases, ¿sí? En todo caso, la idea es que las fotocopiadoras también hagan su trabajo en relación a eso, su trabajo, que consiste en ver cuál es el programa y en todo caso buscar los textos que corresponden a ese programa, ¿sí? Ustedes están todos, digamos, también online, están todos los textos, prácticamente todos están online, pero nosotros también vamos a subirlos allí al Drive, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no se hagan problemas por esa situación. La bibliografía, la del año pasado, mucha sirve. Dora sirve, El hombre de las ratas, Rever, en los textos que voy a nombrar ahora también están en el año pasado. Así que hay mucha bibliografía del año pasado que sigue estando vigente, o sea, no ha sido un cambio rotundo del programa, sino han sido algunos retoques donde hay alguna bibliografía, insisto, que pasó a complementaria, otras directamente salió del programa y otra ingresó en función de que eran textos que veníamos trabajando sin que estuviesen allí puestos en el programa, ¿sí? Entonces, en esta primer nosología freudiana tenemos algunos textos para respaldar a esta primera nosología. Uno es de 1894 que se llama La neuropsicosis de defensa. Neuropsicosis de defensa. Y de 1896, ¿sí?, las nuevas puntualizaciones o nuevos aportes también a las
neuropsicosis de defensa, ¿sí? Este texto es del 94, este primero, este segundo es del 96. Después, en el medio del 96 y el 94 tenemos un texto que se llama sobre la justificación se llama, en la traducción de Amorortu Editores se llama sobre la justificación de separar de la neurastenia un determinado síndrome en calidad de neurosis de angustia, ¿sí? Como a Ballesteros le pareció que era muy largo el título, directamente le puso neurastenia y neurosis de angustia, ¿sí? Y nosotros lo conocemos, para no decir todo el título, lo conocemos como sobre la justificación. Sobre la justificación de separar, cuando uno dice, bueno, sobre la justificación de separar de la ya está. Es el texto que es de 1895, en donde plantea puntualmente allí el ataque de angustia, ¿sí? Ustedes, si leen ese texto, se van a sorprender muchísimo, porque van a encontrar que Freud, punto por punto, en ese texto lo que hace es describir lo que hoy se conoce como el panic attack, ¿sí? El ataque de pánico. Punto por punto está descrito en ese texto que se llama Sobre la justificación, de 1895, que lo tenemos para la segunda unidad temática, donde veamos puntualmente el problema de la angustia, ¿sí? Entonces, allí tenemos ese texto, ¿sí? En esta primera nosología freudiana, bueno, voy a redondear un poco la segunda y la tercera, como para que podamos tener una idea general, y después vamos por parte hacia la primera, ¿sí? Lo que tenemos como segunda hay también una suerte de acuerdo, así, en que la segunda es a posterior de 1912, está alrededor de los textos, o sea, alrededor de 1915, más o menos por acá, los textos de metapsicología, ¿sí? Alrededor de los textos de alrededor de los textos de metapsicología. En este periodo, ¿sí? Alrededor de los textos de metapsicología, ¿sí? Entonces allí que tenemos los textos, los escritos técnicos de Freud de 1912, 1913, tenemos en Freud toda su discusión acerca de la elección de la neurosis, ¿sí? Tenemos un texto de la unidad número 3 que se llama sobre la predisposición a neurosis obsesiva, contribución al problema de la elección de la neurosis, ¿sí? María Ángeles Mansilla pregunta a ella, ¿sí? Sobre los textos abordados este año, siendo que se ha modificado un poco la bibliografía, ¿se tendrán en cuenta a la hora de la mesa final dichas modificaciones? Para la gente que regulariza el 2021, sí. Para la gente que regularizó en el 2020, ese programa del 2020. Para la gente que regularizó en el 2019, ese programa del 2019. O sea, uno rinde la materia con los textos que dicen en el programa de estudio, ¿sí? Entonces, en 2018 no sé si todavía tienen posibilidad, chance de rendir regulares, pero si lo fuera, no lo estoy asegurando, si lo fuera, tendrían que rendir con el programa de 2018. Los que regularizaron en 2019, programa de 2019, los que regularizaron el año pasado con el programa del año pasado, y los que regularicen este año con este programa, con estas modificaciones. Entonces sí se va a tener en cuenta, pero para aquellos que regularicen con este programa, ¿sí? De igual forma, yo les insisto, es como entrarle por diferentes maneras a la situación y encontrarle algunos otros sesgos, pero no es un cambio rotundo de programa, ¿sí? Vamos de a poco introduciendo algunas modificaciones
y este año íbamos a ver si introducíamos algún otro autor, pero hemos preferido mantener, ir probando con otras cosas y no introducir otros autores, por lo menos no muchos, ¿sí? Entonces lo mantenemos con Freud y con Lacan, con los textos freudianos y los textos lacanianos, ¿sí? Tal vez si se nos hace necesario en el transcurso del año, digamos, bueno, este texto es necesario tenerlo en cuenta porque sirve, porque aclara, porque está bueno para leerlo además, ¿sí? Eso. María Ángeles Pancilla. Entonces, lo que tenemos acá, alrededor de los textos de metapsicología, tenemos una forma de agrupar, de agrupamiento del malestar, del sufrimiento psíquico, en función de cómo responden al tratamiento, ¿sí? Entonces, esto significa, entre otras cosas, que el psicoanálisis en este momento ya tenemos que hace un par de años que está funcionando la Internacional Psicoanalítica, hace, digamos, varios años que el psicoanálisis ha empezado a estar en otros países, en Zúrich, en Budapest, en Berlín, hasta, digamos, en Estados Unidos. Recuerdan que alrededor de estos años, un poco antes de los artículos de metapsicología, Freud viaja a Estados Unidos con, acompañado entre otros con Jung, ¿sí? En ese sentido es como una legitimación del psicoanálisis, y esa legitimación del psicoanálisis también permite ordenar el campo nosográfico a partir de cómo responden al dispositivo analítico. Ahora sí, el dispositivo analítico ha encontrado que una pieza fundamental de ese dispositivo, si bien Freud ya lo había dicho en el caso Dora, a partir de los escritos técnicos que nombré hace un rato, el amor de transferencia, la dinámica de la transferencia, repetir, reelaborar, repetir, recordar, reelaborar, iniciación al tratamiento, etc., que son alrededor de 1912-1913, constituyen un elemento central para esta nueva nosografía, además de que Freud en 1910 había introducido un concepto fundamental para el psicoanálisis, que ustedes dirán, pero ¿cómo puede ser que recién en ese momento apareció ese concepto? Bueno, sí, el concepto del narcisismo aparece recién en 1910, ¿sí? El concepto de narcisismo, que Freud lo escribe por primera vez en imprenta en un estudio que él hace de Leonardo da Vinci, que se llama Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci, que no lo tenemos en el programa, y en la reedición de 3 ensayos. Allí escribe ese concepto tan importante que es el narcisismo, y entonces con ese concepto Freud puede abordar la problemática de las psicosis. Fundamentalmente al año siguiente, 1911-1912, escribe el historial de Schreber, ¿sí?, en donde utiliza, ¿sí?, el concepto de narcisismo. Entonces, esta segunda nosología freudiana, alrededor de 1915, alrededor de esos años, alrededor de los textos de metapsicología, discrimina el campo, ¿sí?, de los padecimientos psíquicos entre las neurosis de transferencia, ¿sí?, y las neurosis narcisistas, ¿sí? En este lugar, obviamente, está la histeria, la neurosis obsesiva y la fobia. En este otro lugar, lo que tenemos son las parafrenias. Vamos a poner un poquito más acá, así nos alcanza.
las parafrenias, o sea, la parafrenia propiamente dicha, ¿sí? La parafrenia propiamente dicha y la paranoia, ¿sí? La parafrenia, el campo de las parafrenias es lo que nosotros conocemos hoy en día como el campo de las psicosis, ¿sí? Dentro del campo de la psicosis, que no es homogéneo, Freud encuentra allí la parafrenia propiamente dicha, o lo que Kraepelin conocía como demencia precoz, o lo que Bleuler llamaba esquizofrenia, que es el término que efectivamente hoy tiene carta de ciudadanía. O sea que dentro de la neurosis narcisista tendríamos la esquizofrenia, término de Bleuler, y la paranoia, ¿sí? Además de eso, tenemos la locura circular, la manía, melancolía. ¿Sí? Esta sería el segundo ordenamiento. ¿Cómo responden? Entran en transferencia y entonces en ese sentido tenemos la histeria, la neurosis obsesiva y la fobia, o no entran en transferencia, no responden a ese elemento central del análisis que es la transferencia, y entonces la problemática es una problemática narcisista y por eso tenemos la esquizofrenia, la paranoia y la locura circular, o lo que se conoce como manía melancolía, ¿sí? Este sería el segundo ordenamiento hay una pregunta ahí que no me quiero olvidar. Este sería el segundo ordenamiento nosográfico freudiano, que lo vamos a trabajar un poquito más cuando veamos psicosis. Cuando veamos psicosis vamos a avanzar un poco más en relación a ese momento puntual, porque ustedes saben que el caso Schreber continúa el caso Schreber allí en Introducción del narcisismo, ¿sí? O sea, toda la problemática del narcisismo está ligada fundamentalmente al desarrollo freudiano con respecto a las parafrenias, a la psicosis, ¿sí? No, pregunta Pipo Molécula, si Sinatra no entra este año en entrevistas preliminares. Sí, entra, sí, porque dijimos al principio que una de las cosas que nosotros íbamos a trabajar particularmente, tal vez yo omití nombrarlo y me parece, digamos, que agradezco que Pipo nos lo recuerde, que íbamos a trabajar iniciación al tratamiento, íbamos a trabajar estas primeras entradas, y en ese sentido sí vamos a trabajar el texto de Sinatra de entrevistas preliminares. Sí, el texto de Sinatra lo vamos a trabajar conjuntamente con el texto que Sinatra trabaja allí en Freud, que es de iniciación al tratamiento, ¿sí? Sí, gracias Pío por hacerme, o sea, yo tal vez lo omití y no fue la intención, ¿sí? Y está bueno aclararlo, ¿sí? Voy a borrar esto y esto también, porque después vamos a retomar esta situación de acá, pero vamos a hablar de la tercera nosografía freudiana, también para redondear ese esquema, que decimos se trata de un esquema. La tercera se sitúa más allá de 1920 y la podemos situar particularmente alrededor de 1923. O sea, comienza con
una modificación que Freud encuentra allí en las neurosis traumáticas, las neurosis de guerra, ¿sí? Recuerda que la guerra termina en el 18, hay, digamos, toda una cuestión así con respecto a cómo trabajar con aquellos que volvían de la guerra, y Freud se encuentra con que aparecen las neurosis de guerra, las neurosis traumáticas y fundamentalmente los sueños, ¿sí? Estos sueños en donde se repite el momento de lo traumático, ¿sí? El momento de horror vivido allí en la guerra. Con lo cual Freud dice, bueno, pero si nosotros tenemos que el sueño es el guardián del dormir, en estos sueños fundamentalmente lo que sucede es que la persona se despierta con un estado de mucha angustia, ¿sí? Entonces, bueno, el sueño no estaría cumpliendo con su función allí. Y entonces, ¿por qué? Se pregunta Freud, algunas personas intentarían mediante los sueños volver a este momento que fue tan displacentero, cuando para Freud el sistema anímico, el aparato anímico tiende a la descarga, tiende al placer. Entonces allí se ve obligado a escribir en 1920, inmediatamente anterior, ¿sí?, a 1923, al yo y el ello, ¿sí? ¿Sí? El más allá, 1920, el más allá del principio del placer, ¿sí? Y lo que tenemos acá también, 1923, 1926, lo que habíamos nombrado hace rato, inhibición, síntoma de angustia. En estos textos uno puede encontrar lo que se conoce como la tercera nosología freudiana, y que tiene que ver con unas metáforas de una suerte de personalidad psíquica escindida en determinados territorios, ¿sí? Esos territorios constantemente están en pugna, están en guerra, y lo que allí tenemos es una teoría dinámica, ¿sí?, casi personificada, prácticamente una escena dramática de lo que es la psique, y en ese sentido lo que tenemos es conflictos. Y el yo para Freud se encuentra en el medio de los conflictos, ¿no? El yo tiene conflictos con el ello, el yo tiene conflicto con la realidad exterior, ¿sí? El yo tiene conflicto con el super yo. Mejor dicho, el super yo tiene ciertas exigencias, la realidad exterior tiene determinadas exigencias, el ello tiene determinadas exigencias, todos al mismo tiempo. Y Freud dice entonces, en los vasallajes del yo, que el yo no le queda más alternativa que una salida política de la situación, ¿sí? O sea, el yo en ese punto para Freud, en esa suerte de territorio en pugna, de territorio en guerra, es un político, ¿sí?, que intenta en todo caso resolver de alguna forma los conflictos, dándole a cada uno una parte, ¿sí?, y tratando de salir lo más ileso posible de esa situación, ¿sí? En ese sentido, si el yo en conflicto con las exigencias del ello reprime esas exigencias del ello como forma de resolver este conflicto, lo que vamos a tener es que esta represión nos va a dar como resultado, dice la línea muy larga, una neurosis, ¿sí? Si en lugar de ello, si en lugar de cortar, reprimir las emociones pulsionales del ello, el yo lo que hace es desconocer la realidad exterior, las exigencias de la realidad exterior, ¿sí?, lo que da como resultado es una psicosis. El punto.
O sea, frente a las exigencias del ello y de la realidad exterior, el yo puede volcarse y obedecer a la realidad exterior y entonces reprimir las mociones pulsionales que provienen del ello, y en ese sentido lo que tendríamos allí sería una renuncia allí a eso pulsional, una represión de lo pulsional, y nos daría como resultado una neurosis, ¿sí? En cambio, si cede a las exigencias del ello y en todo caso para eso tiene que desconocer la realidad, de desestimar la realidad, lo que tenemos es una psicosis. Y si el conflicto es entre el yo y el superyo, ¿sí?, lo que vamos a encontrar es una melancolía. ¿Sí? El superyo, Freud lo encuentra, mejor dicho, es una parte del aparato psíquico que Freud rastrea fundamentalmente a partir de la neurosis obsesiva, en donde el superyo tiene un papel muy importante, y en la melancolía, ¿sí? Y fundamentalmente lo que aparece allí es la voz del superyo en tanto culpa, ¿sí? Pero la neurosis obsesiva hay que situarla acá. Es un conflicto entre el yo y el ello en la neurosis obsesiva, por más que el superyo tenga una participación muy importante. Es solamente en la melancolía en donde el conflicto es entre el yo y el superyo, ¿sí? Con esto también vamos a trabajar algo de esto cuando veamos pérdida de realidad en neurosis y psicosis en la última unidad, ¿sí? Y vamos a trabajarlo cuando veamos en la unidad número 3 tanto la problemática de la formación de síntomas de la neurosis obsesiva como en la histeria. Vamos a encontrarnos allí con esta nosología freudiana, ¿sí? Un mapa de conflictos entre las diferentes instancias psíquicas. La segunda, dijimos, tenía que ver con discriminar la forma de enfermarse de las personas entre aquellas que entran en transferencia y aquellas que no entran en transferencia, y entonces las llama así neurosis de transferencia o neurosis narcisista, ¿sí? En cambio, en 1894, Freud se encuentra con una posibilidad que no había, que es inédita en el psicoanálisis. No veo muchas preguntas. Que es inédita en el psicoanálisis porque él se encuentra que la psiquiatría, lo que Foucault también llama el campo de la mirada, a diferencia del psicoanálisis, que es el campo de la escucha. Recuerden que esta distinción entre el campo de la escucha y el campo de la mirada es Foucaultiana. Él, en función del campo de la mirada, Freud encuentra que tanto la histeria como la neurosis obsesiva tienen sintomatologías que son completamente diferentes. La histeria, fundamentalmente, como neurosis, si la histeria la reconocemos como una neurosis, ¿sí?, o sea, una disfunción, ¿sí?, del sistema nervioso, o sea, corporal, ¿sí? El sistema nervioso, ¿sí?, es el sistema
bueno, el sistema nervioso central, por ejemplo, o el sistema el parasimpático, ¿sí? Lo que aparece allí es que la neurosis tiene que ver con tiene que ver con el sistema nervioso en tanto sistema nervioso corporal. Ustedes recuerdan que Freud, la especialidad de Freud es neurólogo, ¿sí? No por casualidad, digamos, avanza por donde avanza. Él es neurólogo y a lo que se dedican los neurólogos es fundamentalmente al sistema nervioso, ¿sí? Él no es psiquiatra, ¿sí? Los psiquiatras no se dedican al sistema nervioso. Los psiquiatras se dedican, como su nombre lo indica, a la psique, ¿sí? A la psique, ¿sí? Entonces, una alteración de la función de la psique no nos da una neurosis, porque una neurosis es una alteración del sistema nervioso. Una alteración de la psique nos da una psicosis. Se entiende, digamos, estoy hablando de la psiquiatría, digamos, estoy hablando de este primer momento freudiano, en donde él todavía no se ha desprendido de la neurología, ¿sí? De la neurología y de la fisiología, ¿sí? Las explicaciones que da Freud en este momento son bastante fisiológicas. Va a tardar un poco para llegar a la interpretación de los sueños, en 1900, y entonces sí dar un salto cualitativo allí para pasar al plano de lo psicológico. Freud no le interesaba, en principio, digamos, no quería meterse con lo psicológico, ¿sí? Y en ese punto se vio forzado a hacerlo. Entonces, digo, vamos por parte y vamos, tal vez esto sea un repaso y muchos de ustedes lo sepan, y entonces por ahí se pueden aburrir un poco, pero me parece necesario ir planteando dificultades crecientes para poder entender después cómo se arman algunos de los sistemas teóricos, ¿sí? Entonces, la psiquiatría y la psicología, o la psiquiatría y el psicoanálisis, no es que están los buenos y están los malos. No, la psiquiatría tiene un aparato conceptual, teórico, que nace de determinada forma con su determinada margen de acción, ligado fundamentalmente, sí, digamos, a la sombra del poder jurídico, ¿sí? La psiquiatría, ¿sí? Es interesante ver, dice Augusto, cómo Freud separa para la distinción entre estructuras clínicas, la referencia y el narcisismo, ambos determinados por la posición del otro. Sí. Obviamente, sí, ahí coincidimos con que la idea en el horizonte es pensar en que el sujeto se relaciona con sus otros con minúsculas y con sus otros, en principio para Lacan allí, sus otros con mayúsculas, ¿sí? Después podemos hablar del gran otro, pero sus otros simbólicos allí. Sí, obviamente, digamos que todo esto pone en juego esta relación que Lacan después va a despejar en función de la distinción entre real, simbólico e imaginario, ¿sí? Entonces, continuemos con este pequeño esquema. La neurosis, ustedes fíjense, tiene que ver con algo del cuerpo. La psicosis tiene que ver con la psique, ¿sí? En realidad tendría que haber hecho el esquema para seguir el mismo formato. Para la psiquiatría, ¿sí? La psique. Para la psiquiatría, entonces, los síntomas que tenían que ver con esto iban a parar al campo de la neurosis, y los síntomas que tenían que ver con la psique iban a parar a este lugar, ¿sí?
Dice, ¿la cátedra toma la distinción entre A y otro? ¿O se homologan? En los textos que nosotros vamos a trabajar en los años 50, y avanzar un poco más también allá, para tomar la pregunta de Augusto, así sería, ¿sí? Otro y otro con mayúscula, ¿sí? Entonces, la A no es otra que la abreviación de la palabra otro en francés. Y la A, ¿sí?, no es otra que la abreviación de la palabra otro en francés, ¿sí? A es otro chiquito y A es otro con mayúscula. El problema, si ustedes ya se deben dar cuenta, de que este A, ¿sí?, que es el otro como semejante, ¿sí?, se va a transformar a partir del seminario 10 en el objeto A. Mejor dicho, este A no va a nombrar solamente al otro, sino que va a nombrar a este objeto. Pero ya lo vamos a ver, vamos a tratar de verlo puntualmente así. Pero la grafía, lo que sería la aritmética lacaniana, y Lacan, digamos, lo planteó de esa forma, no quiere que se traduzca, y en algunas obras al principio y en los escritos se tradujo así, en lugar de en el esquema lambda, ¿sí?, en el esquema lambda se tradujo como el yo, ¿sí?, el otro, y acá pusieron el otro con mayúscula, ¿sí? Pero Lacan lo había dicho con todas las letras, que el pedido era que en la traducción no se cambiara su forma de llamar al otro con mayúscula como a mayúscula. ¿Sí? Entonces, claro, yo me refería a la distinción entre el lugar A y los otros que vienen a ocupar ese lugar. Bueno, sí, por eso. Sí. Lacan en los textos que nosotros vamos a ver no los distingue a los otros con mayúscula, por eso habla de otros con mayúscula, y habla del gran otro, que sí va a ser ese lugar A, que no se confunde con los otros con minúsculas que vienen a ocupar ese lugar del gran otro, ¿sí? Así lo dice Lacan. Entonces, pero quiero que hagan un esfuerzo de pensamiento en relación a esto, ¿sí? Si uno tiene un esquema conceptual en relación a esto y dice que la neurosis tiene que ver con el sistema nervioso y la psicosis tiene que ver con la psique, nos encontramos con síntomas en la histeria. ¿De dónde son estos síntomas? Por ejemplo, una parálisis, ¿sí?, una astasia vacia, un dolor en la cabeza, el famoso clavo histérico. Lo que nos encontramos son problemas en el cuerpo atribuibles, en todo caso, al sistema nervioso central. Por eso para la psiquiatría, para Charcot, por ejemplo, la histeria es una neurosis. Pero supónganse los síntomas de la neurosis obsesiva. Los síntomas fundamentalmente tienen que ver con el pensamiento, tienen que ver con la duda, tienen que ver con lo que se llama la rumiación mental, tienen que ver con, con acciones también obsesivas, con rituales, con ceremoniales,
pero fundamentalmente es una enfermedad del pensamiento, ¿sí? Es una enfermedad que tiene que ver con ideas, son representaciones, son ideas fijas, son esa rumiación mental y demás. Y si yo les digo, en ese esquema de síntomas, ¿dónde ubicarían ustedes a la neurosis obsesiva? ¿Acá o acá? ¿No les parece a ustedes que la neurosis obsesiva, según este esquema, que no es el freudiano, ¿sí? Que es un esquema de la psiquiatría, ¿sí? ¿No les parece que la neurosis obsesiva en dónde tendría que estar para ese esquema? ¿Alguien? ¿Alguien está escribiendo? Nadie está escribiendo. Pero bueno, entonces, en ese sentido, lo voy a decir yo. Para la psiquiatría, la neurosis obsesiva, en función de su sintomatología, en función de que se trata de una actividad, o sea, ahí van apareciendo las respuestas en el de la psique, ¿sí? En el lado de la psicosis, la psiquiatría ubicaba la neurosis obsesiva del lado de la psicosis y lo ubicaba allí como un delirio parcial o también conocido como manía, una monomanía, como manía de duda, ¿sí? O un delirio parcial, delirio del tacto, ¿sí? Para la psiquiatría, tanto la neurosis obsesiva compartía más cosas con, por ejemplo, la paranoia, con las manías, con la manía melancolía, que con una histeria, ¿sí? Y entonces Freud da un paso enorme ahí cuando dice, bueno, no se trata entonces de la manifestación de los síntomas, sino a partir de qué se producen los síntomas. Entonces, él dice, bueno, se producen los síntomas a partir de que existe una representación que es intolerable para la conciencia, una representación que es intolerable, ¿sí? Y entonces, esta representación, ¿sí? Vamos a decirlo así porque vamos a terminar por acá, el yo se defiende, ¿sí?, de esa representación que es intolerable, ¿sí? Se defiende. Entonces lo que dice él es que atrás de una neurosis obsesiva y de una histeria, lo que tenemos es una defensa. Y es el término de defensa, es la conceptualización de la defensa lo que permite ubicar en un mismo lugar a la histeria, a la neurosis obsesiva, ¿sí? Con esto vamos a cerrar la clase de hoy y entonces la vez que viene vamos a seguir un poco más con las neuropsicosis de defensa, tratando de ubicar allí mínimamente a trazos gruesos elementos que después nos van a servir para ingresar en los historiales y puntualmente en algunas situaciones que tienen que pasar, digamos, algunos años para que esto se teorice, como son la problemática de la iniciación al tratamiento, ¿sí? ¿En qué se diferencia este mecanismo del de la psicosis? Bueno, en este momento, nada. En este momento hay una defensa que produce la histeria, la neurosis obsesiva, ¿sí? Y hay otra defensa, ¿sí?, que produce
la psicosis, ¿sí? Freud trabaja en el mismo artículo de la neuropsicosis de defensa un caso de psicosis alucinatoria. La psicosis alucinatoria acá está junto con la histeria de la neurosis obsesiva bajo el término de defensa. Lo que pasa es que la defensa, yo dejé un pedacito acá, la defensa es diferente, ¿sí? Entonces, ¿qué texto entonces? Empezamos con, bueno, los textos prepsicoanalíticos, ¿sí? Que serían la neuropsicosis de defensa y las nuevas puntualizaciones a las neuropsicosis de defensa, ¿sí? Si puede leer esos textos sería fabuloso, ¿sí?